Bueno amigos, pues por primera vez no hay plazo que no se cumpla ni término que no se llegue. Nosotros sabíamos que esto iba a llegar, que la justicia de alguna u otra manera pues siempre prevalece y por primera vez, fíjense bien, un juez federal, y les voy a mostrar las notas, por supuesto, todo lo que hablamos aquí siempre está respaldado en fuentes periodísticas, tanto en inglés como en español. Por primera vez un juez federal está hoy sentando a Donald Trump en el banquillo de los acusados. No solamente está ignorando sus berrinches, sus excusas, los shows mediáticos de Trump, sino que ya fue muy directo al grano y le dijo: a ver, señor Trump, su gente está desobedeciendo una orden judicial y ahora se está enfrentando a una posible acusación criminal, nada más y nada menos que por el delito de desacato. O sea, ya no estamos hablando de investigaciones simbólicas en el Congreso, ¿eh? A ver, no estamos hablando de que lo van a citar ahí a una audiencia enfrente de la Cámara. Estamos hablando de que ya oficialmente, como ustedes pueden ahí ver, pues un juez está diciendo que van a irse hasta las últimas consecuencias. Y lo que tienen en manos, pues no es menor. Fíjense, ¿de qué se trata todo esto? Y cómo, pues un hispano es el que le está costando precisamente las noches y los dolores de cabeza a Donald Trump. Más de 130 personas que fueron deportadas ilegalmente a una prisión, ustedes saben, de máxima seguridad en El Salvador, hablamos del CECOT, a pesar de que había una orden explícita que le prohibía a Donald Trump hacerlo. Bueno, eso en términos legales, pues se llama violar el poder de una corte. Y el problema es que cuando el que lo hace es el presidente de los Estados Unidos, obviamente las consecuencias pues iban a ser históricas. Muchos pensaron que no le iban a hacer nada porque era el presidente de los Estados Unidos y entonces él podía hacer y deshacer. Pero ahora todo esto ya está pasando incluso en la Corte del Distrito de Columbia. Volvemos a las fuentes para que ustedes lo verifiquen ahí, porque esto ya está sucediendo bajo la supervisión del juez James Boasberg, que es un tipo que tiene muchísima trayectoria, por cierto, tiene muchas credenciales, ha visto ir y venir tantos presidentes de los Estados Unidos, pero sobre todo, pues que tiene una paciencia que ya se le agotó. Porque no es que recién se haya enterado de lo que hizo la administración del presidente de los Estados Unidos. A ver, esto lleva meses cocinándose con evasivas, con testigos que dicen que no sabían que estaban firmando, con funcionarios que declaraban por Zoom después de que les pasaban el guión de lo que tenía que decir. Y el juez Boasberg ya dijo pues que esto no va a seguir así, que no es un juego, que se le acabó la paciencia. Les dio la oportunidad de explicar qué pasó, pero pues lo que vio fue obviamente un patrón. Es un gabinete, es un presidente Trump y todo su séquito que se está negando a colaborar con la justicia, que se está escondiendo pues detrás de privilegios legales y en el fondo pues que tenemos una absoluta falta de respeto a todo un sistema judicial. ¿Cuál fue el detonante de todo esto? Fíjense, como a veces en el chat me comentan, a Donald Trump no le va a pasar nada. Siempre dices lo mismo, pero Trump nunca va a caer. Y yo les he dicho, los primeros que caen en el ajedrez siempre son los peones. ¿Y saben quiénes son esos peones? Bueno, Kristi Noem, Pam Bondi, Kristi Noem, que ahora es una pieza clave, por supuesto, del trumpismo, del gabinete de seguridad, nada más y nada menos. Ella tenía una orden clarísima, no debía deportar a estas personas que estaban bajo la protección de la ley estadounidense, pero le valió. Igual firmó el papel porque pues las órdenes del patrón, igual las treparon a un avión, se las llevaron a El Salvador, incluso hasta propios salvadoreños que estaban huyendo de las maras, que no están acusados de ningún delito, ni en El Salvador, ni en los Estados Unidos, en complicidad con otro dictador suelo, Nayib Bukele, que cambia la constitución a su antojo para quedarse en la silla. Más allá de que venga aquí alguien a decirme, no hables mal de Nayib Bukele. A ver, no puede ser, diría mi suegra, que te duela más la chaqueta que el cuero. Primero defienda la constitución de tu país, ya luego defiendes a una persona, porque Nayib Bukele algún día se va a morir, Nadie es eterno en este mundo, las constituciones sí. ¿Cuánto te gusta que puede vivir un ser humano? ¿100 años? ¿120? ¿Y El Salvador? El Salvador iba a prevalecer así. Tenía un principio de sufragio efectivo no reelección que se rompió para que un dictador suelo se hiciera un chalequito imperial a la medida. Eso que tanto le gusta a Trump y que por cierto envidia,
Pero bueno, regresando al tema de los Estados Unidos, cuando el juez le pidió una declaración jurada explicando, a ver, ¿por qué te estás llevando todas estas personas deportadas a El Salvador? Gente que no es salvadoreña, ¿eh? ¿Qué tiene que ver El Salvador con Estados Unidos? Y Kristi Noem simplemente no dijo nada. Dijo que podía hablar por privilegio abogado-cliente. A ver, privilegio ejecutivo, privilegio de producto laboral y cualquier otro escudo que se le ocurriera. Este juez, que ahora está atendiendo este asunto, que es Bosberg, pues le responde de la única forma que le puede doler al presidente de los Estados Unidos. Todo eso no importa, porque lo que hay aquí es un crimen y lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos es un fraude y una violación a la ley. No hay ningún privilegio que te proteja. Eso se lo dijo así, tal cual, palabras más, menos en la traducción, pero fue lo que dijo. Aquí no hay privilegios que los protejan. Y con eso que está haciendo la juez, pues está dejando la puerta abierta para procesarlos precisamente por desacato criminal. Y ahí es cuando yo les dije, los primeros que caen en el tablero de ajedrez son los peones. Y los peones de Donald Trump ya están cayendo. Mucho ojo con esto, porque no está sola. Este juez también ya pidió explicaciones precisamente a Emil Bob, que pues trabajaba en el Departamento de Justicia, ahora ya no está ahí, ahora es juez en la Corte de Apelaciones, precisamente del Tercer Circuito de los Estados Unidos, pero Bob en su momento pues fue una parte directa de este operativo. También él se negó a testificar. Déjenme regresar nuevamente con las fuentes para que ustedes puedan verificar todo lo que yo les estoy diciendo, que básicamente pues están intentando de esconderse por debajo de la mesa, nomás que ya no les funciona. ¿Por qué? Pues porque hay algo que se llama excepción por crimen fraude y que anula todos esos privilegios cuando se trata pues de encubrir delitos. Entonces, tú no puedes alegar que hay un secreto entre el cliente y el abogado cuando estás encubriendo la comisión de un delito. Eso es precisamente lo que Bosberg está aplicándole ahora a Trump y a su gente, que básicamente el gabinete de Trump es una pandilla de delincuentes y ahí no aplica el secreto, ni siquiera por temas de seguridad nacional, porque en realidad se trata de la comisión de crímenes y por eso pues está organizando este tipo de audiencias con testigos en vivo, pues para que se paren frente a él, para que digan exactamente qué hicieron, quién dio la orden de deportar a estas personas a El Salvador. Todos sabemos quién dio la orden, todos sabemos, pero va a sacrificar a sus peones, repito. ¿Por qué decidieron ignorar el sistema judicial? Pues es un momento muy delicado, porque el Departamento de Justicia, en lugar de colaborar, pues resulta, amigos, que presenta una moción para frenar la audiencia, porque saben que se los van a trabar. Y le pidieron incluso al juez que por favor no convocara a los testigos, o al menos que les limitara las preguntas. ¿Por qué tanto miedo? ¿Saben qué les dijo el juez? Pues que no. Y lo puso por escrito en una resolución firmada precisamente el 8 de diciembre. En las notas que ustedes vieron lo pueden ustedes corroborar cómo le dice precisamente en las declaraciones de la Corte, este tribunal rechaza la moción del gobierno y la presencia de testigos es necesaria para determinar si hubo desacato. Y para que no quedaran dudas, pues agrega todavía esto y remata diciendo, este no es un ejercicio académico. Aproximadamente 137 hombres, y ahí entre paréntesis les aclaro, porque hay que decir las cosas como son, 137 hispanos fueron sacados de los Estados Unidos sin audiencia, sin juicio, sin derecho a sus garantías más básicas y los enviaron a una prisión donde muchos están sufriendo abuso, tortura, a pesar de que había una orden pues que lo prohibía. Y eso, amigos, no es una irregularidad. Entiéndase que eso es una violación flagrante de los derechos humanos. Y en medio de todo esto, pues adivinen quién aparece. Pam Bondi, que es la vocera mediática de la defensa trumpista, ahora al frente del Departamento de Justicia, y sale a decir que Bosberg está actuando de forma radical, inconstitucional y vengativa. Ahora resulta que los patos le quieren tirar a las escopetas. A ver, Pam Bondi no es juez. Parece que quiere abusar de su suerte,
Dice que todo esto es un ataque político al presidente Trump. A ver, Trump no está en elecciones. Trump es el presidente de los Estados Unidos. Eso no es un ataque político, es la preservación de un Estado de Derecho. Pero ellos dicen que lo único que hicieron fue sacar a Estados Unidos, limpiarlo, purgarlo de lo que ellos definen, fíjense nada más, como terroristas venezolanos. Pero hasta la Corte Suprema pues aclaró ese punto. Ni siquiera son venezolanos, mucho menos terroristas. En su gran mayoría es gente de El Salvador, de Honduras, de muchos otros países que no están acusadas de un solo delito y no los pueden deportar si previo a eso no hay un proceso. Nomás que no les importa. A ver, este tipo pues es prácticamente una persona que se comporta como si fuera un dictadorzuelo y que no les está respetando el derecho a un debido proceso, el derecho a una audiencia. Y así es como debiera funcionar la ley. Nada más que si un juez federal dice no lo deporten, tú no puedes decir me vale. Y lo más grotesco, amigos, pues yo creo que no es nada más el hecho de lo que estamos viendo en estos momentos, que es una defensa absurda, sino que también es la campaña de propaganda que están montando dentro del mismo Departamento de Justicia, que ahora pues están promocionando vacantes, fíjense nada más, para jueces de deportación, usando la imagen de Franklin, que es el personaje de la caricatura esta, que por cierto les decía algo el otro día, es hasta canadiense. Literalmente son expertos en robarse derechos de autor de música, de imágenes, como si fuera un chiste, ¿no? Les mostraba incluso el meme que había compartido en su momento el secretario de guerra de los Estados Unidos, del presidente que se dice de la paz. Pero bueno, pues así las cosas en Estados Unidos. Por lo pronto, amigos, pues ya este caso ha dado un giro importantísimo. Casi se me olvidaba decirles, llega un testigo estrella que podría ser Rubeni, que es un abogado del Departamento de Justicia que resulta que estaba en la sala cuando se tomaron estas decisiones. Él sí habló, él sí dijo la verdad. ¿Y saben qué admitió este testigo? Que deportaron a una persona en contra de la orden. ¿Y qué pasó? Pues lo corrieron, porque no le fue leal, porque no les cubrió las espaldas ni al gabinete ni al presidente Donald Trump. Nada más que ahora ese despido, pues lo está convirtiendo en un testigo explosivo, porque como ya no cobra en el gobierno, ahora sí puede cantar sus mejores éxitos y decirnos quién dio la orden. ¿Ustedes creen quién creen que dio la orden? Pues evidentemente estamos hablando del mismísimo presidente de los Estados Unidos, y bien dicen que el hilo se revienta siempre por lo más delgado, y ahí está. Si Rubeni testifica, pues ¿qué creen que va a hacer el juez Bosbar? Que ya le inició a Donald Trump un proceso y que ya lo sentó en el banquillo de los acusados. Pues ya no va a necesitar más evidencia para emitir un fallo y para sancionar y castigar a Donald Trump. Porque esa es la otra parte, ¿eh? Aunque muchos se siguen preguntando, bueno, pues ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Realmente algún día vamos a ver a Donald Trump? Pues yo creo que la respuesta es sí. Enfrentado a la justicia, sí, señor. Porque este juez ya construyó precisamente un expediente muy, muy sólido, ¿eh? Tiene todos los intentos de encubrimientos, tiene todas las declaraciones falsas, tiene las negativas del gabinete de Trump para cooperar, tiene testigos ausentes, tiene perjurio de casos que mintieron precisamente cercanos a Trump, que eso es un delito, y ahora todos estos involucrados que siguen sin aparecer en la audiencia, pues el juez va a asumir precisamente que su silencio, saben que es una prueba en su contra, y con eso va a emitir un fallo por desacato criminal con base a la evidencia y en la falta de defensa. Así funciona el sistema de justicia estadounidense. Repito, ahí están las fuentes, ustedes pueden checarlo. Y esto, amigos, lo cambia todo, ¿eh? Porque fíjense, si se dicta ese fallo, pues ya no nada más va a ser un tema de debate político. No es el Congreso perdiendo el tiempo. Hablamos de un juez federal diciendo pues que el presidente de los Estados Unidos permitió que su gobierno violara la ley y que hay consecuencias. No importa cuántas veces lo niegue en televisión, no importa cuántos eslogans nacionalistas repita, si hay un desacato criminal, se abre la puerta para un juicio penal. ¿Y saben ustedes qué pasa? Que esa puerta pues ya se abrió. Y no nada más eso, amigos, es algo que Trump no se esperaba, que muchos pensaban que era un momento que no iba a llegar, pero mientras tanto, pues el mensaje de fondos pues ya llegó, ¿no? Que por mucho tiempo la administración de Donald Trump ha querido ignorar el cumplimiento de la Constitución de los Estados Unidos,
ha tratado al sistema judicial estadounidense pues como si fuera un estorbo, se burla de los jueces, los ignora, los quiere despreciar, pero ahora pues hay uno que ya no se deja, uno que dijo, hasta aquí llegaste, campeón, y lo está demostrando no con discursos, sino con audiencias. Yo no les digo que vamos a ver a Trump en la cárcel en 3 meses, por supuesto que no va a ser así. Lo que sí les digo, y les repito y cierro con esto, pues es que los primeros en caer siempre son los peones, y los vasallos más leales de Trump están a nada de descubrir cuál es su destino final. Muchas gracias, amigos, a todos los que están conectados con nosotros aquí en este en vivo. Fíjense que me disculpo porque no hemos estado saliendo diario con ustedes. Realmente pues hemos estado aquí visitando a la familia, haciendo varios trámites, por supuesto disfrutando, y bueno, pues nos hemos dado un espacio con la familia, pero siempre muy atentos, conectados con ustedes. ¿Qué dicen nuestros amigos en el chat? Mi querido amigo Cristian Kadirov dice, yo tengo una pregunta, si esto pasara en Cuba, Rusia, México, Venezuela, pues ya habrían sanciones, intervención militar, todo por la justicia y la democracia, pero es Trump y nadie va a decir nada. Bien, como dices, muchos pensamos que hasta dónde, hasta cuándo le alcanza la justicia a Donald Trump. Pues por lo pronto ya le está alcanzando la justicia a su gente. Otoman dice, saludos Víctor, muy buen programa y gracias por informarnos. Víctor ese loco, le está llegando la hora, dice Damasco Montes. Ernesto, te mando un saludo. A nuestro amigo Pardo 2695 hasta la bellísima Jalisco, hasta Chihuahua. Que no se está dando un agua que no tenemos o que afecte a las y los mexicanos, sino se vio de distintas cuencas cómo podía atenderse la solicitud de Estados Unidos, que es parte del Tratado de 1944. No es que estemos entregando más de lo que dice el tratado y tampoco estamos dando el agua que no tenemos o afectando al consumo humano y a la agricultura en México. Ellos pedían que hasta diciembre se entregara una cantidad de agua y nosotros dijimos, pues a diciembre no se puede. No solamente no se puede físicamente, sino que además pues va a tener consecuencias si se hace en tan poco tiempo. Entonces se logró un acuerdo para entregarlo en más tiempo y se hizo énfasis además porque ellos decían es que México no ha querido entregar, no es que no hayamos querido entregar, sino sencillamente no ha llovido lo suficiente. Entonces se llegó a un acuerdo en este sentido y al mismo tiempo seguirnos reuniendo para acordar, se acuerda por quinquenio, pero ahora se va a ver a partir de la cantidad de lluvia que hay en el periodo de lluvias cómo puede irse solventando lo que no se entregó de los 5 años anteriores producto de la sequía. Pues Sheinbaum se le plantó al mismísimo presidente de los Estados Unidos y miren, le dijo clarito, ni una gota de nuestra agua. Bueno, no dijo, sí, Sheinbaum siendo muy diplomática dijo, no va a ser ahorita, va a ser más despuesito. Lo que no nos dijo Sheinbaum, por no herir los sentimientos de Mr. Trump, pues es que ese nomás espérame tantito va a ser hasta el 2030. Sin rodeos, así puso en jaque Claudia Sheinbaum a la administración Trump, que quería pues ya quitarnos el agua que tenemos, la poca agua que hay en México, y México pues ya dijo, a ver, no vamos a ceder por un berrinche tuyo, no puedes exigirnos lo imposible. ¿Qué es lo imposible? Oigan, quieren que le entreguemos 250 millones de metros cúbicos de agua como si fuera dueño del río Bravo, pues no va a ser así. En otros tiempos preferían secar las presas que hacer enojar al presidente de los Estados Unidos. Y esta vez México no se dobló, no le consintió, no se escondió. Y esto, amigos, por supuesto que no está cayendo bien en Washington. Yo les puse incluso por aquí alguna de las notas. Miren, ahí lo tienen. Fíjense nada más lo que es esto, ¿eh? Y hay que analizar esta nota muy bien. ¿Cómo lo perciben los medios estadounidenses? México tiene la deuda de agua más grande con Estados Unidos, originada desde el sexenio de López Obrador y continuada, por supuesto, por la presidenta Sheinbaum. Vean ustedes bien esa nota. ¿Qué quiere decir esto?
Pues quiere decir muy sencillo que en los sexenios anteriores, amigos, y yo creo que esto hay que decirlo claro, a ver, y me regreso aquí a la fuente primaria, porque esto de verdad es que hay que saber leer entre líneas. Desde López Obrador, Estados Unidos se queja de que no le damos suficiente agua. ¿Qué quiere decir esto? Pues que antes no había queja. No había queja. Porque hubiese o no sequía, México siempre le daba la poca agua que teníamos. No importaba si se vaciaban las presas. No importaba si agricultores se quedaban sin agua. No los veía yo salir a protestar a estas disque asociaciones de agua, ¿no? De agricultores defendiendo su derecho al agua. Cuando toda el agua se le entregaba a Estados Unidos, la poca que quedaba. Por eso esta nota que están ustedes viendo ahí, de, a ver, el originario de todo esto fue López Obrador. Desde López Obrador, ese sexenio, México nunca había tenido una deuda tan grande de agua con Estados Unidos. A ver, primero comencemos por lo básico, ¿eh? No es una deuda. No es una deuda porque primero nadie está obligado a lo imposible. Yo creo que eso es algo básico, amigos, que tenemos que entender. Es un principio del derecho internacional. Pero ¿cómo te voy a dar lo que no tengo? Si las condiciones del río Bravo lo permiten, pues te doy tu parte correspondiente. Pues si el río se seca, ¿de dónde quieres que te dé agua? ¿De otros estados de la República? Pues por supuesto que no. Y esta vez pues se toparon con pared porque es lo que en otros tiempos se hacía. Y no se consintió, muy a pesar de la narrativa que hoy se quiera vender. Ahí está el resultado. Miren, leía yo algunas notas que dicen, México le entregó la poca agua que tenía Estados Unidos. Ya veríamos a un Donald Trump saliendo a presumirlo. Ya veríamos a los medios estadounidenses, aquí tienen ustedes una clara muestra, presumiendo que México por fin pagó lo que se debía de agua. Ni se debe, ni hay por qué, ¿eh? Pero lo que dicen es, se acumula una deuda histórica. Esto, por cierto, lo pueden ustedes confirmar con la nota de la jornada, ¿no? Ahí la tienen ustedes, hasta el 2030. Porque ya no estamos viendo ese México agachado que se apura a cumplir lo que ordenan desde la Casa Blanca. Ahora, pues de alguna manera, se le está hablando directo al que se siente con el derecho de exigirnos lo que no era suyo, lo que no les toca. Y de alguna manera, pues el mensaje es, si quieres el agua de México, pues no te la vamos a dar. Si quieres el agua que te toca, pues espérame al 2030 y hablamos. Por cierto, en el 2030, si la sequía no sigue, pues no estoy obligada a lo imposible, mano, es lo que le dijo Sheinbaum. Entonces nos vemos a lo mejor en el 2040, tan sencillo como eso. Cada vez hay menos agua. Un Donald Trump que no cree en el calentamiento global, pues le toca creer. Y lo que pasó aquí, amigos, es sencillo, pero es brutal y tiene implicaciones fuertísimas, porque miren, el presidente Trump, y yo creo que esto es lo más importante, que está acostumbrado a exigir en una de sus tantas conferencias montadas como si fueran estos capítulos de su reality show, bueno, salió a amenazar precisamente a México con que nos iba a poner aranceles si no le mandamos de inmediato esos 246 millones de metros cúbicos de agua. Imagínense, 246 millones de metros cúbicos de agua que no tenemos, porque según él dice que los agricultores estadounidenses lo necesitan. Entonces hay que quitárselo a los mexicanos. Como si no existiera una sequía histórica en el río Bravo y en el territorio mexicano. Como si el agua sobrara, como si la botáramos. Oigan, a ver, estamos haciendo una reforma y a mí también esto me parece poderosamente grave y se los voy a decir cómo es. Está la reforma de aguas y con la reforma de aguas vimos todo un show montado en donde salieron las protestas masivas bloqueando 17 estados de la República por la reforma de aguas. Pero curiosamente, a que no vimos a estas organizaciones disque campesinas y agrícolas salir a protestar por esta exigencia. Porque Trump quiere llevarse 246 millones de metros cúbicos de agua. A que no los vimos protestar por eso, que lo que quería era que le abriéramos la llave del agua y que le mandáramos todo lo que a él se le antojara. Nada más que hay una cuestión, amigos, porque el tratado de 1944, pues a ver, perdón, pero no funciona así.
No es como un grifo que hay, vele abrir a la llave del agua para mandársela del otro lado. Que así lo hubieran hecho en su momento los sexenios anteriores, pues es otra cosa. Pero este tratado de 1944 es diferente. Ahí claramente se establece, por cierto, es un tratado que tiene pues, más de 80 años y dice que México tiene que entregar una parte, repito, de los excedentes. ¿Qué son excedentes? Pues es lo que te sobra, no es lo poco que te queda. Estamos hablando de excedentes, o sea, lo que sobre de 6 ríos al año, o sea, y esto se hace por quinquenios, cada 5 años, perdón. Entonces, ¿qué pasa si no hay excedentes? Pues no hay nada que entregar. Vaya, es tan simple como eso, ¿no? Y eso es lo que está pasando ahora, porque en este ciclo actual, que va si ustedes lo cuentan por quinquenio, bueno, vamos a ver lo que viene del 2020 al 2025, pues las lluvias fueron un chiste muy cruel. La cuenca del río Bravo pues, está totalmente seca, no se llegó a la cuota y eso precisamente activa la cláusula del mismo tratado que ahora Sheinbaum está activando, que dice precisamente que si hay una sequía extraordinaria, como justamente está pasando ahorita, pues el faltante se puede entregar en el siguiente quinquenio. Y adivinen para cuándo toca eso. Pues sí, ahí lo tienen ustedes, toca para octubre del 2030. O sea, legalmente, Sheinbaum acaba de sacarse esta cláusula que no se la sacó debajo de la manga, está en el tratado, que nadie había tenido los pantalones para hacerla valer en los sexenios anteriores. Bueno, no puedo decir que nadie, porque aquí los gringos dicen a partir de cuándo empezó el problema para ellos, no a partir del sexenio de López Obrador. No se había invocado esta ley, esta cláusula de sequía, que dices, bueno, pues tienes 6 años para ponerte al corriente, pero si es que llega a llover. Si no llueve, pues no tienes obligación de mandar ni una sola gota de agua a Estados Unidos. Y Trump, pues resulta que en vez de respetar ese acuerdo que firmó su propio país, pues vuelve a violar el tratado, que esa es su especialidad, ¿no? Dice que somos una amenaza, dice que merecemos sanciones, y fíjense que curiosamente, mientras anuncia esto, qué curioso, por eso les puse aquí algunas de las notas que están circulando, que Donald Trump clasifica al FENTA como un arma de destrucción masiva. A Trump le importa un comino el FENTA, ¿eh? Lo que él quiere es amagar a México, asustarnos con esto, para decir, pues dame lo que te queda. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque Sheinbaum no solamente no reacciona a esta, digamos, amenaza, porque es casi como poner un revólver sobre la cabeza de la administración Sheinbaum, y no solamente no cede, sino que además, la vieron ustedes ahí, sale a decir, a ver, pues si no tenemos, no tenemos. Dijo, sí, de alguna manera, pues esto es algo que no se niega, que hay ni siquiera deuda, porque eso hay que repetirlo hasta el cansancio, ¿eh? No se está violando ningún tratado. Estamos actuando conforme a lo que ese mismo tratado precisamente permite en casos como los que estamos viviendo. Punto. Punto. Y lo dijo pues precisamente sin lugar a dudas, porque ahí está establecido en el contrato. Bueno, eso es lo que más le duele en esta ocasión al presidente de los Estados Unidos, que esta vez no se puede salir con la suya. Le duele que México no se está dejando intimidar. Y le duele, amigos, que en estos tiempos que no hay nada más valioso que los recursos naturales, entre ellos, por supuesto, el agua, que es vital para la supervivencia humana, pero que también no solamente se trata del agua, ¿eh? No es un tema de cambio climático nada más y ya. Este pleito, y a esto quiero llegar, es parte de una narrativa mucho más grande, donde Trump pues quiere mostrar fuerza, quiere crear enemigos externos, de alguna manera quiere vender la idea de que todo lo que va mal en Estados Unidos es culpa de México, pues porque eso le sirve a él para posicionar y exaltar a su base electoral, para justificar sus fracasos y su administración fallida. Y ahora que la agricultura en Estados Unidos está hecho un calabacero, pues qué mejor que echarle la culpa a México, porque México no manda agua, que según él le debemos.
Y justo cuando se le empieza a derrumbar las promesas económicas, justo cuando el campo en los Estados Unidos está en su peor momento, justo cuando la inflación no cede, justo cuando su base electoral empieza a decir, oye, yo ya no voy a apoyar a este loco, pues el viejo recurso de culpar a México. Otra vez, ¿no? Nada más que ahora, pues con el tema del agua. Y por eso saca de nuevo lo del FENTA. Como antes lo hizo precisamente con el tema de los migrantes, ya lo hizo con el tema de los aranceles, ya lo hizo con el tema, repito, del FENTA. O sea, es la misma receta confiable de siempre. Nos quiere de chivo expiatorio, le gustamos para sus pendejos o para su piñata. Nada más que, pues para su muy mala suerte, ya no está Peña Nieto sentado en la silla. Y para que no falte precisamente el circo, pues el mismo día que lanza esta amenaza del agua, repito, Trump firma esta orden ejecutiva, que me voy con la fuente primaria, que ahí la pueden ustedes ver, es la nota de Reforma, que hoy acaba de anunciar la presidenta Sheinbaum que va a ver cuáles son los alcances de esta amenaza, porque es eso, es una amenaza, que Trump declara al FENTA como un arma de destrucción masiva. Imagínense, o sea, como si estuviéramos hablando de una bomba nuclear. Y no solamente eso, ya no contento con decir, fíjense nada más este tema, que pues está la amenaza de un narcogobierno, pues ahora, oigan, resulta que Trump dice que México está creando armas de destrucción masiva. Esa es la insinuación. ¿A qué les suena a ustedes esto, ¿Cuándo fue la última vez que vimos nosotros, si les hago la pregunta, ver este tipo de amenazas? Yo sí sé. La última vez que nosotros vimos este tipo de amenazas, si ustedes se acuerdan, de la supuesta creación de armas de destrucción masiva, fue cuando Saddam Hussein, porque querían chingarse el petróleo de Irak. Y curiosamente ahora se quiere chingar el petróleo de Venezuela y también el agua de México. Y ahora resulta que México está mandando armas de destrucción masiva a los Estados Unidos. ¿Pueden ustedes creerlo? Por eso la presidenta Sheinbaum dice, vamos a ver cuáles son las implicaciones de este nuevo decreto, que curiosamente vean ustedes cómo se empatan las notas. Pues en geopolítica no hay coincidencias y obviamente pues los dueños de los medios de comunicación manipulados pues obedecen a una agenda. Y esa es la realidad. La cosa es que sigue. Si ya están diciendo que supuestamente estamos creando un arma de destrucción masiva, pues ¿qué va a hacer? ¿Pedir una invasión preventiva al estilo Bush? Porque esos son los términos que usan. Porque si ya el FENTA, según ellos, es un arma de destrucción masiva, y si México, según Donald Trump, porque era la narrativa que según él pues trae, está controlado por los cárteles que son una amenaza militar directa, y México, según él, es un narcogobierno que crea armas de destrucción masiva para destruir a los Estados Unidos, pues es tipo que ya no le sube el agua al tinaco, pues entonces, a ver, todo está servido en la mesa. Esa es una narrativa de intervención. El que no lo quiera ver así, pues que abra los ojos. Como decimos, el que no quiere ver fantasmas, que no salga de noche, pero ahí está. O sea, ahora ya pasó el tema del narcotráfico de moda, ahora va con el tema del agua. Como no le pegó mucho el tema del FENTA, ahora va con la supuesta generación de armas de destrucción masiva, pero todo tiene la misma lógica, ¿no? Es una lógica de miedo, es una lógica de amenazas, es una lógica de la falsa idea de que pues Estados Unidos está siendo atacado por México y que puede ser destruido por México, pero cuando revisamos estas cifras, a ver, que Trump dio sobre las muertes de FENTA, que a mí también me parecen un chiste. Si ustedes se van a esta nota del Reforma y ven nada más las sandeces que dice Trump, fíjense nada más, él dice que entre 200,000 y 300,000 estadounidenses se mueren al año por el FENTA. No más que los datos oficiales del propio Centro de Control de Enfermedades del CDC en Estados Unidos dice que hay entre 70,000 y 80,000 muertes anuales por sobredosis. Entonces, ¿de dónde saca esos 300,000? Y por cierto, de esos 70, 80,000, no todas son por FENTA, porque hay muchas otras sustancias. Entonces, nomás no les dan los números. O sea, ¿qué estamos viendo? Que está inflando los números para justificar sus medidas, para crear pánico, para decir,
pues que todo esto es una guerra y que él está precisamente frente de esta primera línea de defensa para salvar a la patria, ¿no? Y mientras, pues no hay una sola palabra sobre el consumo interno. No se ve este tema como un problema de salud mental. No se culpan a las grandes farmacéuticas estadounidenses. No se culpa a las verdaderas causas reales de la crisis de opioides. Imagínense, o sea, ¿cómo puede ser posible? Yo se los he dicho muchas veces, que Estados Unidos, que tiene el 4% de la población mundial, se chingue el 80% de los opioides del mundo. A ver, por favor, si eso no es un problema de salud, pues entonces, ¿qué es? ¿De qué la gira Kennedy? ¿Cuál es la prioridad del encargado de la salud pública de los Estados Unidos cuando anda más preocupado por la vacuna del sarampión que por una estadística que demuestra un problema gravísimo? El 4% de la población mundial se aspira al 80% de los opioides del mundo. Mano, olvídate de la vacuna del sarampión. Yo creo que tienes otras prioridades. Y ahí es donde esta vez, amigos, pues yo creo que simplemente la respuesta de México, que no solamente no bajó la cabeza, porque en otros tiempos, hay que decirlo, ya se habría mandado el agua, ya se habrían vaciado todas las presas, ya se habrían ofrecido hasta disculpas, ya hasta habríamos agradecido la sanción como si fuera una lección necesaria, pero ahí tienen ustedes la nota de hoy de la jornada. Ahorita no, gracias, nos vemos en el 2030. Y pues no le cayó muy bien la noticia, obviamente, porque ni modo ¿qué hacemos? ¿Vaciamos las presas solo porque a Trump se le ocurrió pedir su regalito de Navidad para diciembre? Eso no es diplomacia, eso hubiera sido servilismo. Y ya no estamos para eso. Además, yo creo que hay que decirlo, Estados Unidos tampoco ha sido así como que digamos el vecino más cumplidor, porque también hay compromisos recíprocos, ¿eh? No nada más es leer la parte que te conviene. Si ustedes revisan bien ese tratado, que además es algo que se dice muy poco, bueno, en ese mismo tratado de 1944, ahí también se dice que ellos tienen obligaciones con México. Ellos tienen que mandar cada año 1,850 millones, fíjense bien, de metros cúbicos del río Colorado hacia México. 1,850 millones. Y adivinen qué, tampoco lo mandan porque tienen sequías del otro lado. ¿Y a poco nosotros estamos exigiendo? Pero la narrativa pues es muy sencilla, ¿no? México tiene que cumplir y callar. Y lo que a mí me toca, eso no se menciona. Entonces, a ver, yo creo que hay que medir con la misma vara porque pues se le cayeron los argumentos, ¿eh? Y esta vez pues yo creo que esto ya fue mucho más allá de lo que Donald Trump se hubiera esperado, que es una respuesta muy diferente a la que él esperaba. Seguramente él esperaba pues que agacháramos la cabeza, que vaciáramos las presas, dice Ignacio de Héctor, vaciar presas por los caprichos de un viejo necio como Trump, pues por supuesto, ¿no? Como por qué habríamos de hacerlo. Saludos hasta la bellísima Aguascalientes. Dice Luis González, si otros países plantan y cosechan en el desierto aprovechando gota a gota, porque Estados Unidos no puede, ¿no? ¿O por qué quieren que nosotros le mandemos lo que nos toca, pero ellos no nos mandan? Quieren que nosotros le mandemos la obligación de nuestra parte, pero ellos no nos mandan la suya. Ahora sí que, como dicen por ahí, estamos tablas. Pero la causa es la misma, no les podemos exigir lo imposible. Ellos hacen locos a la gente primero legalmente y luego se quejan porque sus clientes después buscan, bueno, pues estas sustancias, ¿no? Dice Gilberto, ella es mi héroe, no hay comentarios para expresar mi emoción. Esta mujer tiene dos... Bueno, no puedo leer el comentario, ¿no? No puedo leer el comentario, pero saludos a mi amigo que me sigue desde la bellísima Oklahoma. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.